Saludos cordiales. Las escuelas y colegios tienen un actor fundamental dentro del proceso educativo que son los docentes tutores. Hablaremos ahora sobre el liderazgo pedagógico desde la acción tutorial. Quiero compartir con ustedes este material que lo hemos trabajado con equipos de directivos con la finalidad de fortalecer su gestión educativa junto con el equipo de docentes tutores, el docente de grado, el docente que es asignado a un paralelo para acompañar de manera directa el proceso de aprendizaje, el proceso de adaptación, el proceso de integración y de desarrollo personal integral de un grupo de estudiantes de un aula de un paralelo. El docente tutor. ¿Cuál es el propósito de hablar sobre el liderazgo pedagógico desde la acción tutorial? Estamos en un momento en que la figura del docente se asume como la figura de un tutor, de un mentor. Enfrentamos un proceso de cambio de paradigma educativo que nos exige el nuevo siglo que estamos avanzando, este siglo XXI, con unas condiciones de contexto que nos exigen salirnos de la escuela tradicional y transformar nuestros centros educativos en unos espacios que generen cultura de encuentro. La cultura de encuentro de la que nos habla nos hablaba el Papa Juan Pablo II, la cultura del encuentro. El encuentro considerado como ese aprender no solo a estar juntos, el encuentro más allá de estar cercanos dos cuerpos, el encuentro espiritual, esa capacidad para mirarnos a los ojos, para sentirle al otro, para comprenderle al otro, para escucharle al otro, para identificarnos con sus anhelos, sus deseos, sus angustias, sus propósitos. Una cultura de encuentro desde la acción tutorial es el propósito de este momento que voy a compartir con ustedes. Invitarles a todos los tutores que asuman ese rol, que asumen ese rol, a enfocar todo su trabajo hacia el desarrollo de una cultura de encuentro en su aula, con su grupo de estudiantes. Si cada tutor lo hace, vamos a tener relaciones armónicas en el paralelo, vamos a generar una valoración de la diversidad en el aula, vamos a hacer que nuestros estudiantes ejerzan sus derechos, pero también sus obligaciones, que miren el derecho de la educación como un ejercicio que realizan cada día que van al aula, pero también una obligación a prepararse, a educarse para poder ser mejor ciudadano. El autocuidado, una cultura de encuentro que permita cuidarme a mí mismo, que cada quien se cuide a sí mismo, pero que también mire al otro como un ser humano que también merece mi respeto y mi consideración. Entonces, la idea es desarrollar una acción tutorial con este propósito. Soy tutor de un paralelo. ¿Cuál es mi propósito? Generar una cultura de encuentro con mi grupo de estudiantes. Una cultura en donde hayan prácticas de relaciones de respeto, de relaciones armónicas, de relaciones de responsabilidad, de colaboración, de solidaridad, de trabajo en equipo, de valoración de la diversidad, de aceptación del error, de aprender del otro, de vivir los derechos en el aula y las obligaciones de autocuidado. Ese es mi propósito como tutor. Porque las funciones del tutor están especificadas en la normativa. Sin embargo, las funciones del tutor traspasan las normativas. En realidad, la función del tutor
es un compromiso ético con el encargo social que tenemos como educadores. La función del tutor, efectivamente, su primera función, según nuestra normativa legal, es que el tutor se convierte en el principal interlocutor entre la institución y la familia. Por lo tanto, otra de sus funciones será recoger informes, opiniones de otros profesores para tener un poco de conocimiento sobre qué puedo informar a los padres de familia para que apoyen en función de lo que los profesores me están informando, me están indicando, me están dando sus opiniones. Recoger información y opiniones de los otros profesores para también poder tener un espacio donde yo pueda generar actividades, registrar estas anécdotas, y registrando datos y tener a mi grupo organizado de acuerdo a sus necesidades, tener mi grupo organizado para poder establecer acciones que permitan ir creciendo desde la reflexión. Por lo tanto, también es necesario que mi función como tutor se enfoque a prevenir conflictos, me entero de lo que está pasando y obviamente tomaré medidas a través del diálogo, mediaré para resolverlas. Pero mi función principal es prevenir conflictos. Y esto significa hacer cosas que vayan a ayudar a la integración, que vayan a ayudar a la autorreflexión, al autoconocimiento, al desarrollo de la empatía. Es decir, voy a generar una serie de actividades desde mi función para prevenir conflictos. ¿Cómo prevengo la violencia? ¿Cómo prevengo la deserción? ¿Cómo prevengo la baja autoestima? ¿Cómo prevengo el bullying? ¿Cómo prevengo conflictos que pueden generarse desde las propias acciones de los estudiantes que vienen de contextos socioculturales que pueden traer algunas prácticas que nos pueden afectar el ambiente, el clima en el aula? Entonces tengo que planear actividades que me vayan a prevenir esos conflictos, proponer lecturas, proponer dinámicas, proponer actividades concretas que vayan a prevenir esos conflictos, que vayan a desarrollar reflexión para que las acciones sean pensadas antes de. Otra de las funciones importantes es promover el liderazgo en mis estudiantes y el aprendizaje desde la acción comunitaria. Es muy importante que el tutor genere en cada uno de sus estudiantes del paralelo, del grupo que tiene a cargo, ese espíritu de liderazgo, esas habilidades para liderar, para guiar, y por lo tanto, para ellos es muy importante realizar este aprendizaje desde la acción comunitaria. Hemos de pensar entonces que mi función se enfoca a promover liderazgo, aprendizaje en la acción comunitaria, y esto me lleva a pensar qué actividades puedo hacer para lograr aquello. ¿Cómo yo promuevo liderazgo? ¿Qué cosas hago para que haya un aprendizaje de guiar a otros? Pues en la acción comunitaria. Retroalimentar a su grupo para su crecimiento interno, para su autocuidado, para su realización personal, para el cuidado del uno con el otro. Retroalimentar a su grupo, eso significa estar pendiente de darme el espacio para reunirme con ellos y generar la reflexión y poder provocar la retroalimentación individual o de grupo. Entonces, en resumen, la función del tutor es el principal interlocutor entre la institución y la familia. Es aquel que recoge informes, opiniones de otros profesores para poder ver qué puedo hacer por mis estudiantes, por mi grupo. Es el que tiene que organizar al grupo con su presidente, su secretario, sus comisiones, para poder generar también acciones de liderazgo al mismo tiempo. Llevar un registro de los datos, llevar anécdotas. Hay que prevenir conflictos y mediar para la solución mediante el diálogo. Hay que promover el liderazgo con acciones de labor comunitaria, que puede ser dentro de la institución o fuera. Retroalimentar a su grupo para su crecimiento interno es fundamental si no generamos retroalimentación. Y retroalimentación no es un discurso de juicio, de recriminaciones. Retroalimentar
es utilizar estrategias para llevar a los estudiantes a la propia reflexión, con preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten como a lo que han vivido en esta semana? ¿Qué hemos logrado esta semana? Es decir, con preguntas yo puedo ir generando el proceso metacognitivo, que es un proceso que me permite la retroalimentación. Valorar lo que han hecho es una estrategia también que sirve como retroalimentación. Y por supuesto, dar sugerencias también es una forma de retroalimentar. ¿Cuáles son las cualidades de un tutor? Pues bueno, las cualidades del tutor son las cualidades de cualquier maestro, cualquier educador. Yo destaco estas 5 cualidades que son necesarias en un docente tutor. El entusiasmo, porque el docente tutor tiene que tener ese brillo, ese gusto por hacer las cosas con su grupo. El entusiasmo que tenga el docente tutor es el que contagiará a su grupo de la alegría y la creatividad para las acciones. Y cada docente debe sentirse un tutor. No solo el tutor de grado, sino cada docente que ingresa al aula, aunque no sea el tutor del paralelo, es el tutor de la asignatura y debería ejercer su rol de docente como tutor. Es decir, tener siempre un entusiasmo y altas expectativas de su grupo. La empatía, que implica la escucha activa, implica valorarle y tener un interés empático por su grupo de estudiantes. La confianza es una cualidad muy importante del tutor porque es el primer interlocutor y por lo tanto es el que tiene que ganarse la confianza, generar la confianza, ser confiable, y eso lo hace a través del respeto y por supuesto de la responsabilidad. Es el mayor líder del grupo, es el tutor. Ejerce su liderazgo el tutor. Es el que se preocupa por su grupo, el que lo retroalimenta, el que se interesa vivamente. Eso genera confianza. Además, la seguridad. Una de las cualidades del tutor es que brinda seguridad a su grupo. Los estudiantes se sienten seguros con el tutor que tienen. Saben que es una persona en la que pueden confiar y saben que es una persona que está allí para darles de alguna manera protección y apoyo. Es la persona con la que cuentan. Y eso les ayuda a desarrollar autoestima, a desarrollar autonomía y autorregulación. Una de las cualidades del tutor es tener seguridad en sí mismo, pues también. Porque no puedo desarrollar seguridad en nosotros si no la tengo yo. La proactividad es otra cualidad importante del tutor. El tutor no es aquel que reactivo ante las cosas. Es proactivo. Es activo en bien de, hacia adelante, en pro de. Reactivo en lo contrario. Proactivo va de la mano con el entusiasmo. Y por lo tanto, una persona proactiva es una persona visionaria, intuitiva, organizada. Una persona proactiva que se lanza hacia adelante con su grupo, que encuentra en todo una oportunidad, que piensa de manera optimista y que confía, obviamente, en el grupo con el que tiene. ¿Cuál es la metodología de acción para los... Aquí hay unas frases interesantes que les quiero mostrar. Por ejemplo, el entusiasmo. Los ingenieros decían que un entusiasta expuesto a equivocarse es preferible a un indeciso que no se equivoca nunca. El primero puede acertar. El segundo nunca sabrá si lo pudo lograr, decía José Ingenieros en su obra Las Fuerzas Morales. Un elemento clave también es esta empatía que junto con la conciencia de sí se comprenden las 2 patitas de la inteligencia emocional, según Daniel Goleman. Entonces, una persona que tiene empatía, además, conciencia de sí, es decir, que se da cuenta de lo que está pasando dentro de él,
que está atento a lo que ocurre en sus emociones, en sus pensamientos, está consciente de sí, más allá de la vigilia, en un nivel de conciencia un poquito más alto. Entonces estas dos cosas le dan la posibilidad de manejar y operar con sus emociones de la mejor manera. Sobre la confianza, tengo una frase interesante. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito, dice Emerson. La seguridad pasa por la unidad interna, es decir, por la coherencia en el pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Hay mayor seguridad cuando, o sea, la seguridad pasa, te da un campo también de tranquilidad. Y es porque tu pensar, tu sentir y tu actuar están en una misma dirección. Hay una coherencia. Y eso genera autoestima, autonomía. Miguel de Unamuno decía que el que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Lograr eso en uno como educador, confiar en su capacidad para liderar un grupo de estudiantes, ese grupo que me han dado, yo, ¿qué voy a hacer con estos niños? ¿Qué voy a hacer con estos jóvenes? Creer en tu capacidad y, por supuesto, buscar todas las herramientas que te puedan servir para la acción tutorial es la clave. Pero hay que tener fe en sí mismo, en la condición de maestro y en las posibilidades que tiene también el ser humano, tener fe en el ser humano. Lo peor que se puede pensar es que no tengamos fe en el ser humano y más aún en un niño, en un adolescente que está en pleno proceso de formación. Luego tenemos que la metodología para poder lograr mi función, recordemos, tengo una función que cumplir como tutor, ya tengo mis cualidades, tengo mi grupo de estudiantes, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? Pues la metodología clave para la acción tutorial es la recreación, es el juego, es lo lúdico, es las dinámicas, es los juegos. Hay que buscar todas las dinámicas, juegos que pueda yo llevar de acuerdo a la edad para en cada semana ir generando este proceso lúdico. Hay dinámicas de integración, dinámicas de presentación. No basta una dinámica de presentación. Hay varias dinámicas de presentación que permiten ir conociendo más a los compañeros. Hay dinámicas para autoconocimiento. Hay dinámicas de reflexión. Hay dinámicas para trabajar la comunicación. Hay dinámicas para trabajar las emociones. Es decir, tenemos varios juegos y dinámicas que podemos realizar para generar el trabajo colaborativo, para generar el trabajo en equipo. Y todos los juegos nos permiten desarrollar tres elementos básicos, que es el tono, la pulcritud y la permanencia. El tono que tiene que ver con ese sentirse, esa energía que se transmite el momento de estar con el otro, manteniendo un tono de armonía, de sintonía. La pulcritud tiene que ver con la limpieza de las acciones, con la veracidad. Es como cuando uno hace un juego, uno mantiene el tono, que sería pues como la alegría, el buen ánimo, una buena energía para estar en el juego, pero la pulcritud tiene que ver con el respetar las reglas, el cumplir con las reglas, el no hacer trampa. Y la permanencia es que lo hago siempre. O sea, a veces ocurre que los estudiantes tienen un comportamiento cuando está el tutor, cuando está el profesor, pero tienen otro cuando no lo está. El juego que llevo, las dinámicas que juego, la película que hago ver para reflexionar, la lectura que llevo para generar reflexión, todo me debe llevar a desarrollar tono, pulcritud y permanencia para que ellos puedan ser autónomos y actuar de manera pulcra, limpia, transparente, honesta, todo el tiempo. Entonces, esto sí lo trabajamos desde niños, el docente tutor, porque a veces nos preocupamos mucho de la parte académica y nos olvidamos de trabajar la parte interna del ser humano, su desarrollo humano integral. Y el tutor tiene esa posibilidad porque es el tutor del aula, es el líder del aula, es al que los estudiantes le confían
el que le da la seguridad, al que le hacen caso. Es el tutor, la persona que tiene un poder de influencia positiva para su desarrollo y que les da la posibilidad de irse cualificando como personas, como seres humanos. Entonces, la lúdica es la clave. ¿A quién no le gusta el juego? Y es que a través del juego aprendemos mucho. Otra metodología importante que tiene que utilizar es el círculo dialógico, la reflexión de la acción. Recordemos lo que decía Paulo Freire. Paulo Freire decía que la acción y la reflexión es lo que permite el diálogo, la palabra verdadera. Y por tanto, es la palabra verdadera la que genera la transformación. La educación transformadora de Paulo Freire propone la acción y reflexión. Solo la reflexión se queda en palabrería. No basta solamente reflexionar y me quedo en la palabra. Hay que hacer las cosas. Hay que llegar a la acción. Pero la acción sola tampoco nos sirve de nada porque es activismo. Si no hay reflexión, la acción se vuelve mecánica hueca. Necesitamos acción y reflexión. Entonces los niños, los jóvenes hacen cosas durante su clase, durante la semana, realizan actividades. Es necesario un espacio para reflexionar, para tener ese proceso metacognitivo, para mirarnos un poco y decir, ¿qué hicimos esta semana? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué fue lo que nos permitió lograr esta meta? ¿Qué no nos lo permitió? Llevar a la reflexión es condición clave. Y la reflexión no solo hablada de uno de dos, la reflexión por escrito. Hacer que los chicos por escrito reflexionen. Y luego que compartan en grupos pequeños. Ahora lo vamos a ver, hay una estrategia, esto de los círculos dialógicos tiene que ver con eso. Regenerar mi asamblea de grado y hacer allí en mi asamblea de grado, que es mensual la asamblea de grado, pero usted la puede hacer según la necesidad también, otras veces, y hacer allí un círculo dialógico para llevar a los estudiantes a reflexionar sobre su comportamiento, sobre sus logros, no solo de lo negativo, porque a veces nos reunimos solo cuando hay alarma, cuando hay cosas negativas. Es más, debemos preocuparnos siempre de las virtudes. Y de hecho, las dinámicas que hagamos deberían ir orientadas al desarrollo de las virtudes. Y una última metodología de acción, que está un poco pequeña ahí la letra, es la acción comunitaria. Es muy importante que, si es una de mis funciones de lograr el liderazgo de los estudiantes, pues no lo voy a lograr si no realizo dentro de mi metodología acción comunitaria. Tengo que proponerme como lo hacen los scouts, acción comunitaria, como lo hacen aquellos que estudian bachillerato internacional, el BI, acción comunitaria. Hay que desarrollar acción hacia la comunidad. Lo que aprendo, lo que a mí me sirve, cómo lo llevo a otros, cómo lo llevo desde mis conocimientos, mi servicio a otros. Hay que hacer acción comunitaria con los niños, con los jóvenes, dentro de la institución, pero también en los sectores cercanos de la institución. Se aprende, por ejemplo, cuando uno hace una caminata con los chicos, cuando uno sale de excursión, cuando uno quiere hacer un servicio social a alguna familia o a algunos adultos mayores. Veamos qué recursos puedo utilizar. Hay algunos recursos que puedo utilizar como tutor. Pero bueno, está bien, tengo que hacer todo eso, pero ¿de qué me apoyo? ¿Dónde me apoyo? Sí, en YouTube voy a encontrar algún tutorial y encuentro bastante material que me puede servir. Pero también tengo material que nos ha dado el ministerio, que es Ministerio de Educación. La caja de herramientas socioemocionales, por ejemplo, es un instrumento muy importante para los tutores. La caja de herramientas socioemocionales es probable que alguien no la haya visto. Revísenle porque allá hay muchas actividades que tienen un elemento muy valioso para desarrollar la parte socioemocional de los estudiantes. Además, una encuesta que les permite conocer un poquito la realidad de los estudiantes y que hay un protocolo para poderla aplicar.
El módulo de desarrollo humano integral también les sirve, que tiene que ver con actividades para desarrollar empatía, autoconocimiento, de la toma de decisiones. Es decir, tenemos material que nos puede orientar y servir para poder trabajar en mi hora pedagógica de la acción tutorial. Es importante que el tutor tenga un espacio semanal, ahora más que nunca, con todas las situaciones que está viviendo nuestra sociedad, requerimos activarnos como tutores para generar estas actividades que desarrollen en los estudiantes mayor capacidad para tomar decisiones, mayor autoestima, mayor seguridad en sí mismo, proyección de vida. Es muy importante liberación de tensiones. Hay niños y jovencitos que probablemente nos llegan con mucho dolor y sufrimiento, con entornos sociales y familiares que requieren que acá en la escuela se convierta en su fortaleza espiritual para poder sobrellevar y no dejarse afectar y poder salir avante, poder redireccionar sus acciones. Es muy importante la educación en valores, por supuesto. Hay un programa de educación en familia que también es parte de la acción tutorial. Hay 2 veces al año se realizan actividades. La idea es que ahora, por la situación que estamos viviendo en nuestra sociedad actual, requerimos que haya una mayor activación en talleres con padres, involucrarlos más a los papás a la acción educativa con la escuela. Es muy importante enfocarnos hacia la prevención de violencia, hacia todo lo que permita trabajar mejor su desarrollo humano. Y las dinámicas de grupo, como insisto, existen cantidad que le pueden servir. Por supuesto que también tiene apoyos aliados estratégicos como personal de los departamentos de consejería estudiantil, los otros maestros, padres de familia que son profesionales. Es importante que no nos quedemos. Incluso un buen libro, una buena lectura, es un buen recurso de apoyo. Luego tengo una propuesta en cuanto a recursos para que usted pueda realizar su plan de acción tutorial. Acá yo le propongo, permítame ampliarle un poco acá. Vamos a abrirle en la ampliación. Este plan de acción tutorial, normalmente un plan tiene un objetivo, tiene datos informativos precisos y actividades. ¿Qué actividades? ¿Cómo lo haré? Y cómo se evaluará. Algo puntualito, no necesita presentarle a nadie, es algo para usted como tutor, tiene que organizarse. ¿A dónde quiero llevar a mi grupo? Ya he hecho el diagnóstico, ya he hecho nivelación, estoy trabajando con el grupo, mis maestros también, ya conozco un poco a mi grupo y ya estoy viendo que yo necesito hacer actividades de juegos para que suelten un poquito más, se suelten un poco más, porque todavía los veo algunos muy tímidos o algunos han venido como muy agresivos. Es decir, de acuerdo a como usted ve al grupo, vaya buscando las dinámicas y arme su plan de acción tutorial intencionalmente y enfocado hacia ese propósito, la cultura de encuentro, del respeto a la diversidad, de la valoración de la diversidad, de la armonía. Es muy importante utilizar música. Hay canciones sobre las que se pueden reflexionar con los jóvenes que son de las canciones que ellos escuchan. Hay lecturas que pueden servirnos. Busquemos juegos recreativos, dinámicas, seamos muy creativos con aquello y utilicemos la hora de tutoría para aquello. Y obviamente se pueden hacer dinámicas utilizando varios recursos también. Tarjetitas, fichas, actividades al aire libre. Necesitamos activarnos con eso que llega a la esencia del ser humano, que es su emocionalidad. Los círculos dialógicos son clave no solo cuando hay situaciones problema. Los círculos dialógicos son
para poder hablar de lo bien que nos ha ido esta semana, para conversar sobre lo que queremos proyectarnos para el futuro, para proyectar una caminata, las condiciones para la caminata. Es decir, hacer círculos dialógicos, asambleas de grado, para proponer la acción comunitaria que queremos hacer. ¿A quién queremos hacer el bien? ¿A dónde vamos a hacer ese bien? La acción comunitaria, visitas de campo, las convivencias, campamentos. Esas son actividades que uno tiene que programarse. Entonces, bueno, no va a ser campamento todas las semanas, no va a ser campamento todo parcial. Pues eso programo uno, y ese es el que está como expectativa, y es sobre el cual vamos trabajando, haciendo actividades para prepararnos para el campamento. Vamos a irnos preparando para el campamento o para la convivencia. Vamos a hacer la acción comunitaria, vamos a irnos preparando para la acción comunitaria. Entonces, es lo que va generando la expectativa y los juegos y las dinámicas que vamos a llevar a esa comunidad y cómo vamos a cualificarnos para poder entender a las otras personas. Entonces, es muy importante esto con los jóvenes, eh, pero también con los niños, porque la idea es que empecemos desde la escolaridad a generar esta actitud de vivir de diferente manera, de respetar la lonchera de mi compañero, de ser respetuoso en los juegos, de ser pulcro en los juegos. Es muy importante entonces los talleres de comunicación, los talleres con las familias, con los padres, con las mamás, porque necesitamos que ellos también en casa cambien ciertos patrones de cultura. Y eso significa también con ellos hacer dinámicas, también con los papás, hacer taller. Y eso implica no esperar a julio, agosto. Hay que empezar ya con algún plan para este primer parcial, por lo menos un taller. En el segundo parcial, unos 2 talleres. Necesitamos activarnos mucho en este trabajo de acción tutorial que debemos disfrutarlo y que debemos organizarlo de acuerdo a la realidad que tenemos con nuestros padres. Porque uno de los problemas que tenemos es que los papás no asisten porque trabajan y trabajan los dos y trabajan todo el día. Entonces es importante que el tutor también no pierda de vista su misión, su propósito, su intención y que nada detenga ese propósito, que busque la estrategia y que busque el mecanismo para poder llegar a todos los papás. Los conversatorios sobre necesidades de estudiantes con los docentes será también otro punto clave de la acción tutorial. Que aquí yo no he puesto fecha en este plan de acción tutorial. Si usted quiere, le va poniendo allá fecha. Y si no, simplemente tiene ya armado qué va a hacer. Y simplemente cada semana va activándose. Cada mes va diciendo, a ver, para este mes voy a hacer en esta semana esto. Cada quien se organiza de la manera más flexible, de acuerdo a su realidad. Que no sea que visto esta acción tutorial como más carga, sino como parte de su proceso docente. Dentro de su carga horaria existe una hora para tutoría y si no la tiene dentro de su hora pedagógica, busque el momento para poder activarse en esta dirección. Finalmente, les quiero compartir la necesidad de que exista un monitoreo por parte de las autoridades o del coordinador de tutores, un monitoreo, es decir, que nos reunamos un ratito todos los tutores para ver cómo nos está yendo, porque el intercambio de la experiencia entre tutores ayuda mucho, nos enriquecemos entre nosotros y nos animamos entre nosotros, los tutores de octavo, los tutores de noveno, reunirse, buscar un momento también para conversar, para ver cómo nos va, para intercambiar materiales, porque no se trata de un solo tutor que es el que trabaja. Se trata de una cultura de trabajo colaborativo donde toda la institución apunta en esta dirección, donde todos los tutores se ponen de acuerdo para avanzar en una misma dirección. Es un trabajo colaborativo, colectivo y que involucra a la familia, porque entramos con talleres con los padres.
Entonces es muy importante en los momentos actuales darle mucho valor a la acción tutorial. No es solamente el tutor para una actividad de sacar recursos, para entregar notas, para decir cómo están los estudiantes. Esta acción tutorial debe ir enfocada al desarrollo humano integral, a cualificar a nuestros niños, a nuestros jóvenes en la parte socioemocional y sobre todo con mayor énfasis ahora, con mayor fuerza, dadas las circunstancias socioculturales que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra localidad. Seguimiento, cada cierto tiempo, evalúen cómo les va, qué están avanzando, qué están logrando, para ustedes retroalimentarse y con los estudiantes también. Con ellos también ir generando esta reflexión de cómo avanzamos, qué estamos logrando, qué hemos logrado mejorar y ir planeando para el siguiente mes, para la siguiente acción. Bien, vamos a dejar ahora por allí esta intervención. Muchísimas gracias. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes.